Listo. Muy bien. Entonces, si observan ahí, voy a ampliar un poquito, pronto para que vean. Dice, sumar 10 números introducidos por teclado. ¿Cuáles números? Entonces, cuando uno pide 10 números, pues uno no sabe qué piensa la persona, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, digite 10 números introducidos por teclado. O sea que la persona llega y usted le dice, digite un número y la persona digita el que quiera. Listo. Entonces vamos, obviamente que ahí no dice nada de imprimir. Se supone que si usted los va a pedir, es para imprimirlos. Listo. Entonces, ¿cómo se hace eso? Primero vamos a hacer un recorderis del ciclo mientras que, voy a ponerlo por acá, mientras que, recuerden la condición, y haga. ¿Listo? Mientras que la condición se cumpla, haga. Aquí están las instrucciones, y aquí el fin mientras que. ¿Listo? Fin mientras que. Entonces, mientras que esa condición se cumpla, entonces nos va a hacer lo que hay aquí adentro. Y recuerden que tenemos que controlar esta condición. Nosotros decíamos que aquí generalmente utilizamos un contador, el cont, que es el que nos controla. Y por acá, antes de terminar el fin, mientras que teníamos que controlar ese contador llevándole lo que tiene contador, más puede ser 1, 2, 3, dependiendo. Por ejemplo, si nos dicen imprima los números pares hasta 100, entonces empezaríamos en 0 y a esto le aumentaríamos 2. 0 más 2, 2, 2 más 2, 4, y así. Si nos pidieran los números del 1 al 100, pues simplemente contador más 1, ¿cierto? Entonces, aquí este es el que nos controla este ciclo mientras que. Esto. Muy bien. Entonces, ese es la sintaxis del ciclo mientras que. Listo, esa es la sintaxis del ciclo mientras que. Ahora vamos a hacer este ejercicio. Listo. ¿Cómo se hace este ejercicio? Entonces nos dice sumar. Bueno, mire que aquí nos dice sumar los 10 números introducidos, 10 números introducidos por teclado. ¿Cómo así? Vamos a hacerlo aquí en papelito. ¿Cómo así? Sumar 10 números. O sea que me dicen, por ejemplo, el 5, luego me dan el 2, luego el 7, luego el 10, luego el 20, luego el 3, luego el 4. Y estos numeritos, que son 10, los vamos a sumar. Listo. Entonces los vamos a sumar y el resultado nos da aquí un número que lo vamos a imprimir. ¿Sí? Eso es lo que nos pide el ejercicio, sumar 10 números. ¿Cuáles números? No me están diciendo, ojo que no me están diciendo del 1 al 10. Me están diciendo 10 números introducidos por teclado. Bueno, entonces, vamos a empezar. Entonces le digo acá, inicio. Esto, inicio. Nuestras famosas variables, var. Y por acá ponemos dos punticos y le decimos, una que nos va a controlar el contador, que va a iniciar en, vamos a decirle que inicie en 1. Ese contador va a iniciar en 1 y va a ir ¿hasta dónde? Hasta 10, ¿cierto? Coma, otra variable. Como nos dice sumar 10 números introducidos por teclado, entonces necesitamos una variable n, ¿cierto? Una variable n que nos va a recibir esas sumitas, esos numeritos, y vamos a utilizar acá una variable suma, que es la que nos va a sumar los numeritos que vamos introduciendo por teclado. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Deme un minutico.
Gracias, muchachos. Bueno, entonces, ojo, el contador que empieza en 1 que va hasta 10. Este n es el que nos va a recibir los 10 numeritos. Ojo, no necesito declarar n1, n2, n3 hasta 10, porque si yo les pido 1000 números, no voy a declarar 1000 variables, ¿cierto? Para eso son los ciclos. Y una variable suma, que es la que me va a sumar esos 10 numeritos. Entonces, arrancamos. Entonces me dice, mientras que contador sea menor o igual a 10, porque vamos a ir hasta 10, haga. ¿Listo? Vamos a ir hasta 10, haga. Listo. ¿Qué va a hacer si contador, acuérdense que contador empieza en 1. Entonces, 1 es menor de 10, sí. Entonces entra y me dice, vamos a pedirle a la persona que nos digite un número. Un número. ¿Listo? Vamos a decirle a la persona que nos digite un número. Y le vamos a decir que nos lo lea. ¿En qué variable declaramos para eso? Para recibir el numerito. En n, ¿cierto? Entonces le decimos que nos lea n. Listo. Ahí ya le estamos pidiendo que nos digite un número. ¿Listo? Vamos a verlo. Listo. Luego, ¿qué tiene que hacer? Dice sumar 10 números. Listo. Ahora este numerito lo vamos a sumar. O sea que esta suma, ¿en qué arrancaría? Esa suma arrancaría en 0 porque al principio no tendría nada, ¿cierto? Entonces le decimos acá, así se acumularía una suma. A suma, llévele lo que tiene suma más ¿qué? Más este numerito n que cogimos acá, que eso es lo que vamos a sumar, esos numeritos, ¿cierto? A suma, llévele lo que tiene suma más n, entonces nos va sumando el numerito. Ahorita la vamos a probar para que veamos el ejercicio. Listo. Y recuerden que tenemos que controlar el contador, porque si no lo controlamos, siempre va a ser 1. Entonces aquí también tenemos que decirle que a contador le lleve lo que tiene contador más 1. ¿Listo? Ya lo controlamos y aquí le decimos fin mientras que. Y vamos a mostrar la sumita después de que termine de sumar todos esos 10 numeritos. Le decimos que nos imprima. Entonces aquí le decimos imprima la suma es, cierro comillas, coma, nuestra variable que nos sumó todos esos numeritos. Suma. Y, fin. Bueno, hasta ahí ya lo hicimos. Vamos a ver cómo es que funciona este ejercicio. Vamos a hacerle aquí la prueba. Listo. Vamos a hacerle la prueba de escritorio acá. Bueno. Entonces, muchachos, arrancamos. Recuerden que ponemos todas las variables. Contador, n, suma, y luego ponemos imprima. Al final siempre va imprima. ¿Listo? ¿Qué es lo que vamos a imprimir? Miren, me dice que contador arranque en 1, entonces aquí le pongo 1. De la n no me dice nada, entonces lo podemos dejar así. Y a suma le dejamos 0. Aunque yo también podría iniciar n en 0, ¿cierto? No importa, pero como él va a recibir cualquier número, no importa. ¿Listo? Muy bien. Entonces, don Samuel llegando tarde. Entonces, a suma le llevamos 0. Listo. Voy acá. Paso a este renglón. Y entonces aquí es donde me dice, mientras que contador sea menor o igual a 10.
¿Cuánto tiene contador en este momento? 1. ¿Es menor a 10? Sí. Entonces recuerden que entra por acá y empieza a hacer esto de aquí para abajo. Renglón por renglón. Entonces me dice, digite un número. Bueno, entonces la persona dice, bueno, voy a digitar el 3. Cualquier número al azar, listo. 3. Obviamente para hacer esta prueba, muchachos, recuerden que vamos a hacerlo hasta 5. Listo. Esto va a ir hasta 5. Si nos da para 5, nos da para 10, 20, 30, 1000, 2000, 3000. Solo hasta 5. Listo. Vamos a digitar 5 números. Listo. Entonces digité el número, lea n, entonces digité el 3. Voy aquí. Paso aquí. Entonces me dice que asuma, le asigne o le lleve lo que tiene suma. ¿Cuánto tiene suma en este momento? Tiene 0. Entonces esto se le borra y me dice, asuma, llévele lo que tiene suma más n. 0 más 3 me da 3. Listo. Ya sumé. Y aquí abajito, luego paso aquí. Y le digo que a contador le lleve lo que tiene contador más 1. ¿Cuánto tiene contador? 1 más 1, 2. Y recuerden, cuando llega a este fin, mientras que se devuelve, él tiene que devolverse porque eso es un ciclo hasta que la condición deje de cumplirse. O sea que hasta que contador sea mayor a 5, ¿cierto? Entonces me pregunta, contador, en este momento ya ven 2. ¿Es menor que 5? Sí. Entre. Digite un número. Entonces, este numerito que estaba aquí se borra y él me dice, la persona yo le escribió 10. Listo. Cualquier número es, ¿cierto? 10. Entonces me dice, listo, ya lo leí. Me dice, asuma, llévele lo que tiene suma más n. ¿Cuánto tiene suma? Tiene 3. Más n, 10. Eso nos da 13. 10 más 3 nos da 13. Listo. Voy aquí. Paso al contador. Le digo, contador, llévele lo que tiene contador más 1. ¿Cuánto tiene contador? 2 más 1, 3. Listo. Y llega acá y otra vez se devuelve. Y pregunta, mientras que conta, por eso se llama mientras. Lo va a hacer mientras que cumpla la condición. Mientras que contador sea menor o igual a 5. 3 es menor a 5. Sí. Entra aquí y me pide otro numerito. Entonces le decimos que nos digite el 2. Listo. Lo leí ya. Listo. Entonces me dice que a suma le lleve lo que tiene suma, que en este momentico es 13, más n, que es 2. Entonces 13 más 2 me va a dar 15, ¿cierto? 15. Y a contador llévele lo que tiene contador más 1. 3 más 1, 4. Y se devuelve. Entonces me dice, bueno, ya contador, ¿es menor a 5? Claro, en este momento está en 4. ¿Es menor a 5? Sí, entre. Digite mi otro número. Entonces le vamos a decir que nos digite el 7. ¿Cierto? Obviamente que los números también se pueden repetir. 7, lo lee, 7, listo. Asuma, llévele lo que tiene suma más n. ¿Cuánto tiene suma? Tiene 15. ¿Cuánto tiene n? Tiene 7. 5 más 7, 15 más 7 nos da 22. Listo. Voy acá en suma. Y luego me dice que a contador le lleve contador más 1. ¿Cuánto tiene contador? 4 más 1, 5. Viene acá y se devuelve. Pregunta, ¿contador es menor o igual a 5? No es menor, pero sí es igual. ¿Cierto? 5 es igual a 5. Entonces entra, viene acá y me dice, digite un número. Bueno, entonces yo digito un número, entonces digito, vamos a decirle que otra vez 10. Listo. Ya lo leí, paso aquí. Entonces me dice que a suma le lleve lo que tiene suma más n. ¿Cuánto tiene suma? Tiene 22. Eso se desecha, pues, porque va a sumar, ¿cierto? Y me dice 22 más 10, me da 32. Listo. Y ahí luego paso aquí. Me dice a contador, llévele lo que tiene contador más 1. ¿Cuánto tiene contador? 5. Más 1, 6. Y se devuelve. Me pregunta,
¿Contador es menor o igual a 5? No. 6 no es menor ni igual a 5. Entonces, ¿qué hace él? Se va por acá, se viene por acá y se pasa al fin mientras que, se pasa al fin mientras que, y me dice, imprima. La suma es, entonces allá en el computador me dice, la suma es, ahí dice la suma, es suma. ¿Y cuánto tiene suma? Suma tiene 32. Entonces la suma es 32. Y fin. Y terminó el ciclo. Listo, muchachos. Entonces, cuando el ejercicio les pida sumar 10 números introducidos por teclado, o pedir 10 números, 20 números, 100 números, 200 números, pedirlos, entonces hay que hacer esto, miren, el mientras y el digite adentro del mientras para que yo pueda pedir esos 10, 20, 30, 1000 números, ¿cierto? Pedirlos. ¿Listo? Entonces, va dentro del ciclo el digite. Va a ir dentro cuando me dicen que pida por teclado 20 números. Pida por teclado 20 notas y haya el promedio, por decir algo, ¿cierto? Entonces, eso es lo que estamos haciendo acá. ¿Listo? Preguntas hasta ahí si alguien tiene alguna pregunta. ¿Alguno? No, profe. Dime. Que no es preguntas. Ah, ya, pensé que yo iba. Listo. Bien, ese es un ejercicio. Listo. Vamos a hacer este otro. Vamos a hacer este. Bueno, ¿ahí se ve bien o amplío un poquito más? Se ve bien. Ojo, miren lo que nos dice. Algoritmo que pida 10 números y sume únicamente los pares. O sea que vamos a hacer algo parecido a esto, pero tenemos que evaluar si es par o impar. Es decir, vamos a decirle acá, venga a ver aquí qué hice yo. Bueno, hagámoslo acá. Supongamos que yo digo, vamos a 2, luego el 7, luego el 9, luego el 4, luego el 8, luego el 3. Entonces, algoritmo que pida 10 números, o sea que vamos a pedir los 10 números como hicimos en el ejercicio anterior, y sume únicamente los pares. Entonces, o sea que solo me tiene que sumar 2 más 4 y más 8. El 7, el 9 y el 3, no. O sea que eso me daría 12, 14, la suma me daría 14, ¿cierto? Eso sería pues el ejercicio. Vamos a hacerlo. Entonces, arrancamos. Entonces le decimos acá, voy a ampliar un poquito acá. Y le decimos acá, inicio. Entonces vamos a declarar las mismas variables que tuvimos para el ejercicio anterior, que fueron, ¿cuáles? Fueron contador, como vamos hasta 10 otra vez, entonces le decimos que arranque en 1. Vamos a pedir n números y vamos a sumarlos. Entonces declaramos las mismas variables suma, ¿cierto? Contador en que inician, y la suma arranca en 0, ¿cierto? Porque vamos a sumar números que no conocemos. Y no podemos arrancarla en 1, ¿por qué? Porque nos sumaría un 1 más a los números que yo quiero sumar. Entonces no tendría sentido, ¿cierto? Arrancamos siempre una suma en 0. Listo. Entonces le decimos, mientras que contador sea menor o igual a ¿cuánto? A 10. Pero para nuestro ejemplo lo vamos a hacer hasta 5. Listo. Haga. Recuerden, ustedes ahí ponen el valor y cuando estemos, por ejemplo, en Visual, cuando estamos haciendo esto en Visual, sí ponemos los 10 numeritos porque ahí eso nos lo va a pedir rápido y lo suma de 1, entonces lo hacemos rápido. Listo. Mientras que el contador sea menor o igual a 5, haga. ¿Qué va a hacer? Entonces va a pedir 10 números.
Entonces le vamos a decir aquí al señor que nos digite un número, ¿cierto? Que nos digite un número, listo. ¿Y en qué variable me lo va a leer? En la variable que me va a recibir ese numerito, que es n. O sea, vea que estamos haciendo el mismo ejercicio anterior. Listo. Bien, ahora me tiene que sumar, pero ya no podemos hacerlo como estamos acá, sumándolos de una. Sume, suma más n. Tenemos que averiguar primero si este numerito es par o impar, ¿cierto? Entonces, para eso utilizamos nuestro famoso si. Y recuerden, si se acuerdan todavía, ¿cómo sé si un número es par o impar? Yo le digo, si n mod, recuerden nuestro famoso mod, 2 es igual a 0, cuando es igual a 0, recuerden que es par. Entonces, ojo, aquí no puedo ponerle imprima es par, porque eso, el algoritmo no me está pidiendo eso, me está pidiendo es que lo sume. Ah, bueno, entonces si este numerito que yo digité acá con n es par, entonces que me lo sume. ¿En dónde? En esta variable suma. Entonces le digo que asuma, le lleve lo que tiene suma más n, ¿cierto? Y termino mi fin sí, listo. Recuerden, no podemos descuidarnos del contadorcito. Ese contadorcito le decimos acá después del fin sí, que a contador, porque es el que nos permite contar hasta 10, en este caso que estamos haciendo el ejemplo, hasta 5. A contador le lleve lo que tiene contador más 1. Ahora sí terminamos. Fin, mientras que, y aquí abajito le decimos que imprima suma, vamos a ponerle sin letreros, que imprima suma, o sea que me va a imprimir de una vez el resultado. Y fin. Listo. Fin. Muy bien, muchachos. Vamos a probarla. Listo. Vamos a probarla. Entonces vamos a cambiarle esto a un color rojo buñuelo. Listo. Y vamos a empezar a colocar las variables. Contador, n, suma e imprima. Listo. Pero me arranca. Me dice que contador que lo arranque en 1. Asuma que la arranque en 0. Listo. A n no la arrancamos, pero como les digo, podemos arrancar también n en 0. No importa. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, yo le puedo poner aquí n que arranque en 0. Que de hecho las variables se deben inicializar todas, pero bueno. 0. Eso es un 0. Listo. Muy bien. Voy aquí. Entonces ya arrancamos aquí. Ahora paso aquí. Me pregunta. Mientras que contador, que en este momento vale 1, sea menor o igual a 5. ¿1 es menor a 5? Sí. Recuerden que se mete por acá y empieza a hacer esto. Entonces me dice, digite un número. Entonces vamos a digitar un número. Entonces me dice, vamos a digitar el 5. Listo. Entonces me lo lee acá en n. Ya lo leyó. Está aquí. Perfecto. Me pregunta, si n mod 2 es igual a 0. Miren, lo voy a hacer por acá en este espacio. ¿Qué es lo que hace el computador? El computador llega y coge este 5. Lo divide entre 2. Hace esta operación. El computador hace. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 5? 2 veces. 2 por 2, 4. A 5, 1. Recuerden que esto se llama mod.
en nuestros algoritmos eso se llama mod. Esto se llama div. Pero en el momento no necesitamos el div, sino solo el mod. Entonces me dice, si n mod 2 es igual a 0, ¿esto nos dio 0? No. Entonces mire lo que hace. Como no cumplió la condición, se va por este ladito, se va al fin sí, y sigue acá. Y me dice contador, llévele contador más 1. Entonces 1 más 1 me da 2. ¿Listo? Y se devuelve. Se devuelve. Y me dice, contador, que en este momento ya está en 2, ¿es menor a 5? Sí, entonces se mete por acá y me dice, digite un número. Entonces vamos a digitar el 4. Lea, listo, lo lee y es el 4. Pregunta, si n mod 2, entonces este señor viene por acá, me hace exactamente esto mismo, me coge el 4, lo divide entre 2, me dice 2 por 2, 4 a 4, 0. ¿Cuánto vale el mod? 0. Entonces aquí me dice, si n mod 2 es igual a 0, sí señor. Entonces él se mete por acá, entra por acá y me dice, si eso se cumple, entonces a suma llévenle lo que tiene suma más n. ¿Cuánto tiene suma en este momento? 0. Más, ¿cuánto vale n en este momento? 4. 0 más 4 casi siempre da 4, ¿cierto? Entonces voy aquí. Y llega al fin mientras que, y se devuelve. Esto se devuelve. Y pregunta. Ah, pero me faltó, perdón, me faltó decirle que a contador más 1, ¿cierto? Antecitos de devolverse, le digo a contador, llévele contador más 1. Está en 2, pasa a 3. Y ahora sí, viene acá y se devuelve. Me dice, contador, en este momento vale 3. ¿Es menor a 5? Sí. Se mete por acá y digite un número. Entonces vamos a digitar el 5. Lea número, listo. Viene acá y me dice, si n mod 2, entonces él coge el 5. Ya que lo estamos haciendo con tapitas. Lo divide entre 2. Y me dice, 2 por 2, 4 a 5, 1. ¿El mod es 0? No. Entonces se va por aquí arribita, se va al fin sí y pasa aquí y me dice, a contador llévele contador más 1. 3 más 1, 4. Viene al fin mientras que y se devuelve. Pregunta, contador, que en este momento está en 4, ¿es menor a 5? Sí. Entre y digite mi número. Vamos a digitarle el 8. Entonces viene acá y me dice, 8, mod 2 es igual a 0. Entonces recuerden, él coge el 8, lo divide entre 2 y él me dice 4 por 2, 8 a 8, 0. ¿El mod es 0? Sí. Entonces como sí cumple, entra por acá y me dice a suma, llévele lo que tiene suma más n. ¿Cuánto tiene suma? 4 más n, 8. Y 8 más 4 nos da 12. Fin sí, baja aquí y me dice a contador llévele contador más 1. 5. Listo. Se devuelve. Pregunta, ¿contador es menor a 5? No, no es menor, pero sí es igual. Entonces, como cumple esa condición, entra. Digite un número. Entonces vamos a editar el 3. Listo. Me dice, si 3 mod 2, entonces él coge el 3, lo divide entre 2, y esto me da 1 por 2, 2 a 3, 1. ¿El mod es 0? No. Entonces se va por este ladito, fin sí, salta aquí, me dice a contador, llévele contador más 1, 6, se devuelve, pregunta, ¿6 es menor o igual a 5? No, señor. Entonces se viene por este ladito, baja por acá, viene después del fin mientras que, y hace lo que hay de aquí para abajo después del fin mientras que. ¿Y qué hay? Dice, imprima suma. Entonces me imprime suma. ¿Cuánto tiene suma? 12. O sea que me imprime 12. Y fin. Y observen que solo me sumó los números pares. De esos 10 o 5 que digitamos, solo me sumó los pares. Listo. Entonces, ahí tenemos una suma con, vea que ya dentro del mientras que
ya tenemos un sí. Ya tenemos un sí dentro del mientras que. Y recuerden que podemos tener sí, si no sí, si no sí, si no sí, si no, y, sí, y fin sí. Listo, los que necesitemos. O puedo meter más mientras que dentro, que eso lo vamos a ver más adelante, porque esos son algoritmos un poco más, digámoslo, un poquito más difíciles, pero no imposibles. Listo. Muy bien. Pregunta hasta ahí. ¿Sí me están entendiendo? Díganme que sí, así sea mentira. Listo. Muy bien. Vamos a ver este. Algoritmo para calcular el factorial de un número. Aquí me faltó la tilde. Algoritmo para calcular el factorial de un número. Y entonces uno les hace la pregunta, profe, ¿y qué es un factorial? ¿Cierto? ¿Ustedes saben qué es un factorial? Alguien que me diga, yo. Nadie. Yo. Dígame yo. Profe, factorial es que normalmente uno coloca, digamos, el 3 factorial y el 3 Ajá, factorial va a ser lo mismo que 1 por 2 por 3. Bueno, 3 correcto. 3 por 2 por 1. Sí, está bien. Miren lo que dice Ricardo. Muy bien. Muy bien, Ricardo, ahí. ¿Qué es un factorial? Entonces, un factorial es multiplicar los números anteriores a él. Por ejemplo, ¿cuál es el factorial de 3? El factorial de 3 es 1 por 2 por 3. Si esto nos daría 3 por 2, 6, y 6 por 1, 6. Entonces, el factorial de 3 es 6. El de 4 sería 1 por 2 por 3 por 4. Esto nos daría 4 por 3, 12, por 2, 24, por 1, 24. Listo. Ese sería el factorial. Y ustedes en su calculadora también tienen el factorial. Ahí hay un simbolito en la calculadora que dice que es así. Una admiración. Un simbolito con una admiración, eso quiere decir factorial. Listo. Muy bien. Ya sabiendo qué es, entonces vamos a hacerlo. Entonces, ojo pues, vamos a multiplicar. Pero entonces tenemos que decirle a la persona que digite qué número quiere saber de factorial, ¿cierto? Tenemos que decirle, bueno, ¿a qué número quiere? Pues dicen, bueno, yo quiero el número 3, al 8, al 9, al 10, listo. Entonces vamos a hacerlo. Entonces le digo acá, inicio. Inicio, bar. Recuerden, como estamos utilizando el mientras que, necesitamos de nuestro famoso contador, que inicie en 1. Va a iniciar en 1. Ya les explico por qué en 1 y no en 0. Listo. Muy bien. Vamos a ir hasta n. Listo. Ese es el numerito que vamos a llegar. Entonces, supongamos, entonces yo tengo que, antes de entrar al ciclo y hacer la operación, muchachos, tengo que decirle a la persona que me digite un número. No, o no me digite un número, sino digite el número al cual le va a sacar el factorial, ¿cierto? Entonces aquí le voy a decir, digite el número para hallar el factorial. Entonces ahí usted ya, obviamente que no van a poner números muy grandes porque si no el computador se bloquea. Números muy grandes, sí, hagámoslo hasta antes, el numerito antes del 9. Si no, eso nos da números súper grandes. Digite el número para hallar el factorial. Y aquí me faltó una variable llamada fact. Vamos a llamar una variable llamada fact. ¿Listo? Muy bien. Y lo voy a leer ¿en qué? Lo voy a leer, como dice que digite un número, lo voy a leer en n. ¿Listo? En n. Muy bien. Y ahora voy a hacer que vaya
vaya multiplicando desde 1 hasta el numerito. Acuérdense, por ejemplo, el 3. Voy a ponerlo por acá. Entonces tengo que empezar en 1, por eso el contador arranca en 1. Luego por 2, luego por 3, ¿cierto? O sea, hasta el numerito que me dan. Entonces le digo que mientras que contador sea menor o igual a qué, aquí no dice ni 10 ni, sino hasta el numerito que queremos llegar, o sea, hasta n. Vea que ahí también podemos pedir el límite del número al que queremos llegar. Listo, haga. Entonces le decimos acá, listo. Mientras que el contador sea menor o igual a n, haga. Listo. ¿Qué va a hacer? Nos va a multiplicar los numeritos desde el 1 hasta ese numerito que pedimos. Entonces le decimos que a factorial le lleve lo que tiene factorial, que también arranca en 1, por cierto. Aquí me faltó decirle que arranque en 1. Por contador. ¿Sí? Porque el contador es el que va a ir desde 1 hasta ese numerito. Y aquí a contador le decimos que a contador le lleve contador más 1. Listo. Fin mientras que, y aquí abajito le decimos que imprima fact, ¿cierto? O el letrerito, podemos imprimir el letrerito. El factorial de tal es fact, ¿cierto? Y fin. Bien. Listo. Vamos a hacer nuestra prueba de escritorio. Contador n fact de factorial e imprima. Listo. Entonces me dice que contador que arranque en 1. Listo. Factorial que arranque en 1. Listo. Bien. Voy acá en el primer renglón. Paso al segundo. Vea que, muchachos, siempre sigo la regla del algoritmo. Voy renglón por renglón mirando lo que se hace. ¿Listo? Listo. Digite un número y lea n. Entonces vamos a digitar el 3. ¿Cierto? Para poder utilizar esto. Listo. Pregunta. Contador, que en este momento está en 1, es menor a n. ¿Y cuánto tiene n? N tiene 3. Entonces, 1 es menor a 3. Sí. Entonces se mete por aquí y me dice, a factorial, o sea, fact, llévele lo que tiene fact por contador. Entonces, factorial arranca en 1. Vea que factorial no puede arrancar en 0, porque si no, siempre sería 0. 0 por 3, 0. 0 por 4, todo nos daría 0. Siempre tiene que arrancar en 1 el factorial. Listo. Cambio la suma si arranca en 0. ¿Ven la diferencia? Porque esto es una operación matemática, la multiplicación. Y todo número multiplicado por 0 nos va a dar 0, ¿cierto? Es factorial, llévele lo que tiene factorial, 1 por contador. 1 por 1. Entonces, ojo que es este por este. 1 por 1. Entonces se borra este y me vuelve a escribir 1. Listo, eso es lo que hace ahí. Me borra ese 1 y me vuelve a escribir 1. 1 por 1, 1. Listo. Paso aquí. A contador llévele lo que tiene contador más 1. 1 más 1, 2. Viene acá al fin mientras que y se devuelve. ¿En qué va contador ya? Va en 2. ¿Es menor o igual a n? Y n es 3. ¿2 es menor a 3? Sí. Entra por acá y me dice a factorial llévele lo que tiene fact, que en este momento es 1, por contador, que en este momento contador es 2. 1 por 2. Entonces me borra este 1 y me pone 1 por 2, 2. ¿Cierto? Y viene aquí abajito y me dice, a contador llévele lo que tiene contador más 1. 2 más 1, 3. Se devuelve. Y me dice, contador, que en este momento es 3, ¿es menor o igual a n? ¿3 es igual a 3? Sí. Entra. Viene y me dice, a factorial llévele lo que tiene factorial por contador. Factorial 2. Por contador 3.
2 por 3. Entonces me borra este 2 y me pone 2 por 3, 6. Y viene baja aquí y me dice a contador y el contador más 1, 4. Listo. Y se devuelve. Pregunta, contador, que en este momento va en 4. ¿Es menor o igual a n? Y n es 3. Ya no se cumple. Ya terminó, ¿cierto? Porque 4 no es menor a 3. Entonces se devuelve por acá. Se va por acá. Viene hasta debajo del fin mientras que, y hace lo que hay aquí para abajo. Me dice imprima factorial. Entonces me imprime 6. Entonces el factorial de 3 que pedimos acá es 6. ¿Listo? Eso es lo que me hace el algoritmo del factorial. O sea que miren muchachos, aquí algo nuevo. Yo puedo pedir el límite hasta que yo quiera. Mire que es por fuera del ciclo. Pero si yo quiero pedir 20 números, este digite y lea tiene que ir dentro del mientras que, así como hicimos este, así como hicimos estos dos primeros. Si yo quiero pedir 5 números, el digite va adentro. Si lo que quiero pedir es solo un número hasta llegar a él, va por fuera del mientras que, arriba. ¿Ven? Para que tengan eso en cuenta en los ejercicios. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? Muy bien. Y vamos a hacer este último. Algoritmo que calcule la serie 1, 4, 9, 16. Entonces vea que también podemos hacer eso, calcular series. Listo, podemos calcular series en estos ejercicios. Algoritmo que calcule la serie 1, 4, 9, 16. Entonces hay que sacarla. ¿Qué numerito empieza? Generalmente las series empiezan con 0, 1, 2, 3, sí, empiezan con números bajitos. Entonces, ¿cómo hago yo para decir que este es 1, este es 4? Entonces, 1 me da igual a 1, 2 es 4, 3 es 9, 4 es 16, 5 es 25, 6 es 36. Entonces miren que aquí estamos con esa seriecita. ¿Cómo se saca? Simplemente es el cuadrado de este numerito. El cuadrado de este numerito. ¿Listo? Hasta n. Mire que dice hasta n. Y vea que los numeritos van en orden. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y eso lo elevo al cuadrado y me da el resultado. Voy imprimiendo esa serie. ¿Listo? Entonces vamos a hacerla. Voy a borrar acá esa serie. ¿Listo? Muy bien. Entonces arrancamos. Inicio. Inicio. Bar. 2 puntos. Me dice, algoritmo que calcule la serie, ta, ta, ta. Entonces, hasta n. Cuando el algoritmo, muchachos, nos dice que sea hasta n, entonces le vamos a decir, ah, bueno, si es hasta n, entonces tengo que pedir hasta dónde quiero digitar. Entonces le digo acá, digite el límite, vamos a llamarlo ahí, el límite, hasta dónde quiere llegar, ¿cierto? El límite, yo quiero llegar hasta el número 5, entonces n sería 5, o hasta 10, n sería 10, así, listo. Digite el límite de n, y que me lo lea en qué variable, en la variable n, que por cierto no he declarado. Recuerden que contador va a arrancar en 1, ¿cierto? Coma, n, coma, no creo que necesitemos más, bueno. Listo, entonces ahora le digo, mientras que contador sea menor o igual a esta n que digite acá, haga. ¿Qué va a hacer? Entonces me dice que va
a coger los numeritos del 1 hasta n y los va a elevar al cuadrado y los imprime. Entonces le digo de una vez, imprima. Le digo acá, imprima, cont, gorrito 2. Y aquí le digo que a contador le lleve contador más 1. Y le digo aquí, fin, mientras que, y vea que no me pide nada, simplemente imprima esta serie, o sea que le imprima aquí adentro. O sea que aquí afuera no necesitamos nada porque no nos dice ni que lo sumemos, ni que lo restemos, ni nada de eso. Hasta ahí llega, ¿cierto? Y acá le decimos fin. Listo. Vamos a probarlo. Entonces, ojo, venimos acá con cont, venimos acá con n y venimos acá con imprima. Listo. Entonces me dice, digite el límite de n. Entonces vamos a digitar 5. Ahí digitamos 5. O sea que lo leímos acá en n. Ya lo tenemos acá. Listo. Pregunta. Bueno, y aquí contador que arrancamos en 1, ¿cierto? Arranca en 1 acá contador. Listo. Mientras que contador, que en este momento está en 1, que sea menor o igual a n, y en este momento n es 5. ¿1 es menor a 5? Sí. Entonces se mete por acá, si se cumple la condición y hace lo que hay acá. Me dice, imprima cont al cuadrado. ¿Cuánto tiene cont? 1 por 1, 1. Entonces me imprime 1. Y sigue acá. Contador, llévele contador más 1. Entonces borra este, contador más 1. 1 más 1 me da 2. Y llega acá y se devuelve. Y empieza. Contador va en 2. 2 es menor o igual a n, que n es 5. Sí. Entra por acá y me dice imprima cont al cuadrado. ¿Cuánto tiene cont en este momento? 2. Al cuadrado es 2 por 2, 4. Y observe que no está cumpliendo la serie aquí arriba, ¿cierto? Y pasa aquí y me dice a contador, dile contador más 1. Me borra este, 2 más 1, 3. Y se devuelve. Pregunta, contador, que en este momento es 3, ¿es menor o igual a n que n es 5? ¿3 es menor a 5? Sí. Se mete por acá, me dice imprima cont al cuadrado. El 3 al cuadrado, ¿cuánto es? Casi siempre es 9, ¿cierto? Y contador, ya le contador más 1, 4, 3 más 1, 4. Viene acá y se devuelve. Pregunta, contador, que en este momento es 4. ¿Es menor o igual a n, que es 5? ¿4 es menor a 5? Sí. Se mete por acá y me dice, imprima contador. 4 al cuadrado es 16. 4 por 4, 16. Y aquí viene, aquí me dice a contar, ya le contador más 1. 5. Entonces, viene acá al fin mientras se devuelve y pregunta. Contador, ¿qué es 5? ¿Es menor o igual a n, que es 5? No es menor, pero sí es igual. O sea que cumple, entra aquí y me dice, imprima cont al cuadrado. 5 por 5, 25. ¿Cierto? 25. Y a contador, llévele contador más 1. 6. Y viene acá y se devuelve. Pregunta, contador, que en este momento es 6, ¿es menor o igual a 5? No, señor, eso no es menor, ni igual. Entonces se viene por acá y hace lo que hay después del fin, mientras que no hay nada y fin. Y nos imprimió esa serie, observenla ahí. 1, 4, 9, 16, 25. Y si lo pongo hasta 10, me hace eso hasta 10. Listo. Entonces, muchachos, ahí tuvimos hoy cómo ponerle límites a los algoritmos, perdón, ponerle límites, ¿cierto? El factorial de un número, también pedimos el numerito, y también aprendimos a pedir números desde el teclado dentro de un ciclo, o sea, esto.
digite un número aquí dentro para que nos dé cuántos números queremos, ¿cierto? En este momento decimos que 5, pero podemos poner esto hasta 10. Nos pide 10 numeritos y aquí nos lo suma si son pares. Y este sí nos suma todos, ¿cierto? Digitando por dentro del ciclo. Recuerden, si yo quiero digitar números por teclado, van dentro del ciclo. Si yo solo quiero un numerito hasta que llegue n, lo digito por fuera del ciclo. No se me vayan a equivocar en eso, ¿listo? Muy bien. Voy a parar aquí ya la grabación.